Es un honor estar con ustedes el día de hoy, además ser parte del comité que ve todo el tema de la adopción de normas internacionales, que en este caso va a ser la ISO 56000, con toda su serie y la que ya se ha podido aprobar internacionalmente, la ISO 56001. Es un comité además muy activo, con mucho punche, con mucho empeño que le ponen, porque realmente es el lugar donde lo nuevo puede nacer también. Y como empresario, pues una de las cosas que yo decía, oye, ¿cómo es esto de innovar y de normar o estandarizar? Pues a veces suena un poco contraintuitivo. Y dentro de este proceso yo lo que les quiero decir es, pues les he preparado una presentación con el rigor técnico, pero tratando de también innovarla para poder pensar juntos ese camino. Y que esto contraintuitivo se vuelva súper aquí en el ADN, ¿no? Porque acaba de haber un evento justamente de cómo llevar el tema de la gestión de la innovación al ADN. Pues bueno, ahora lo que tenemos que hacerlo es tenerlo también en el corazón y en la mente, y es un poco la idea de esta presentación que les he preparado. Y para eso hay que hacerlo innovador también, ¿no? ¿Conoces cuál es el tipo de ser vivo que nunca muere por vejez? ¿Alguno que conozca? ¿Cuál es el único ser vivo que nunca muere por vejez? El cocodrilo, ¿no? Sí muere. Sí muere. Se pone viejito, ¿sí? Un tipo de medusa, ¿alguna específica? ¿Lo recuerdas? Mira, con este nombre vas a recordarlo de todas maneras, seguramente, ¿no? Turritopsis dormi, ¿alguna la tiene en mente? ¿No? Ya bueno, pero vamos con la fotito para que veas cuál tipo de medusa, pero muy bien. Entonces ahí tenemos una medusa, palmas para la compañera que sabe perfectamente. No muere por vejez. No muere por vejez. Y en la Universidad de Oviedo, esta es una de las cosas que se está estudiando, 2022 además con mucha intensidad para la industria cosmética, pero es una de las cosas que nos hace preguntar, ¿no? ¿Por qué esta medusa puede ser inmortal? ¿Qué características tiene? Y además de poder rejuvenecer y volverse un pólipo, o sea, imagínense que tú te puedas volver un embrión y luego volver a desarrollarte y volver a ser un embrión y volver a desarrollarte. Esto es como que nos raya por completo la manera y la lógica en la cual pensamos que es desarrollarnos, ¿no? ¿Qué significa poderte reinventar, volver a continuar? Y de esto trata la gestión de la innovación. Y por eso es que no todas las medusas se reinventan. Algunas llegan a su etapa de madurez sexual y una vez que ya comienzan a reproducirse, pues en ese momento para. Esta no. Esta es capaz de poderse reinventar. ¿No les suena un poco a lo que pasa con algunas de nuestras empresas? Y que a veces dice, oye, es tan grande, estamos tan bien posicionados, somos líderes en el mercado. Entonces es más difícil pensar en innovar porque somos tan grandes, tenemos tantas unidades, hay tantos que tendrían que participar dentro del proceso de innovación, que mejor seguir sacándole jugo al limón de molientero hasta la última gota. Explotas lo que tienes, pero no exploras nuevas oportunidades. Y esto suele pasar, me ha pasado con directorios en Ecuador, en Colombia, en Panamá, en Costa Rica. Sí, en fin, cada vez que iba a ciertos directorios para hablar del tema de gestión de la innovación, era como, si somos líderes en el mercado, ¿no nos conviene continuar siéndolo? Y para eso hay que seguir siendo los mejores en este tema. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué cambiar? Es fuerte. Y te estás encontrando con un directorio que tiene el presupuesto, que tiene las condiciones, que tiene la visión para llevar a cabo. Pero también te pasa con la empresa pequeña, la empresa familiar, que dice, oye, yo aprendí a hacer las cosas así, y así me funcionaron, y así lo logré, y viene el cambio generacional, y ahora ¿qué hago? Y estás con, no, digamos, el patriarca, ¿no? O la patriarca y todos los futuros patriarquitas que están ahí, o matriarquitas que están ahí, pensando en cómo van a liderar la empresa una vez que se dé la sucesión. Pero dices, ¿cómo estoy entre el legado y la innovación? ¿Cómo reinvento y doy el salto? Y estos temas, sobre todo como has tenido éxito, es curioso, es cuando realmente se pone en cuestión. Porque si soy exitoso así, ¿para qué más? Y hay que aprender a desaprender. Quién sabe, la palabra clave va a ser desaprender. Pero ¿cómo lo hago como la medusa lo hace? Con todo su ser.
como una capacidad innovadora organizacional, ya no solamente como el área de innovación. Acá en la empresa se innova. ¿Quiénes? Los loquitos del área de innovación de producto, los loquitos del área de innovación de modelo de negocio. Entonces comienzas tú a señalar quiénes se encargan de la innovación y al final no generas un sistema que te permita hacer que todos sean parte finalmente de la manera de renovarte, de rejuvenecer y de mantener continuidad del negocio. Así como explotas el presente para obtener una ventaja competitiva, eso se llama explotación de la innovación para la eficiencia, y poder posicionarte o a nivel de competencia básica o a nivel de posicionamiento de ventaja competitiva, tienes que explorar para la longevidad del negocio. Una empresa no solamente es el valor que puede generar hoy, sino el valor que puede generar mañana también. Y es generadora de oportunidades en el negocio. Eso se llama exploración. Entonces, también se reproduce en la empresa. También crean nuevas unidades de negocio, nuevas empresitas con las que tú puedes ir pensando cómo constituir un holding, cómo desarrollar y diversificar. Entonces tienes crecimiento sostenido y tienes por un lado en la explotación de tu hoy, tu ventaja competitiva o tu nivelación de competencia básica, y tienes el futuro, la exploración. Esto es lo que te trae la norma ISO 56001, que acaba de ser planteada ya con requisitos, que está pasada, ya está siendo traducida aquí en Perú, y que además ya se plantea como plan de trabajo para el 2025 como prioridad fundamental. Entonces, esta es la idea que vamos a tener que hacer: cómo vamos a adoptar la norma 56001 para poder también tenerla ya con requisitos certificables. Mientras que se han ido desarrollando ahora las normas que han sido como sus antecesoras, la norma 56002, que ha sido como una guía para el sistema de gestión de la innovación, normas muy interesantes también que los voy a hablar después, como la 56003, la 56004, y así una familia que te permite decir cómo hago mis alianzas estratégicas para la innovación, cómo evalúo la innovación, cómo cuido la propiedad intelectual, qué herramientas integro y qué jerga utilizo, ¿no? Esas son parte de todo lo que hemos ido conversando dentro de esta opción del sistema 1, que es cómo se trabaja un comité técnico 279, espejo, para poder hacer que estas normas internacionales ganen también aquí ubicaína en Perú, ¿no? Y las empresas lo puedan adoptar. Muy bien. Ahora, la pregunta es entonces cómo revitalizar a la organización. Vamos a hablarlo desde el ADN, desde la genética de la medusa, y vamos a compararlo un poquito con el sistema de gestión, haciéndolo con analogía. Primero que nada, el concepto que quisiera que se lleven hoy es innovación continua, porque uno de los principales temas es que la innovación sea recurrente, sea sistemática, ¿no? Y esto va a implicar que no pare, no sea simplemente una campaña de innovación, una hackathon, un innovatón y listo, un taller que se hizo, sino que continúe. Y esa capacidad, ese músculo innovador, sea el que te permite hacer que la idea se transforme en valor. Pero si no logras ese proceso de transformación continua, permanente, puede ser simplemente algo coyuntural. Entonces tenemos que reflexionar si la innovación la vemos como la vida de un mosquito que dura de 30 días máximo, de 10 a 30 días máximo, o si es que es una reinvención continua. Y esta es la decisión que hay que tomar para implementar esta norma en las organizaciones. Yo quiero que esto sea parte de mi ADN, mi capacidad de poder explotar el presente y explorar el futuro para poder generar un crecimiento continuo, y la innovación se entienda como crecimiento, impacto directo en crecimiento, en velocidad, también evidentemente en su contribución al desarrollo sostenible, como ya lo estaba comentando Rosario también. Entonces, ahí tiene algunos puntos más que después de la presentación, cuando se pueda compartir, pueden ver sobre cómo poderla instalar. ¿Y cómo ponemos entonces en marcha? Vamos a activar la genética del cambio de esta innovación, ¿sí? Vamos a ir directamente a 3 conceptos claves que la norma lo aborda, pero esto yo soy muy académico en ese sentido, porque parte de lo que hago es, antes de que se hablara del sistema de gestión de la innovación, yo me metí en el tema de gestión de la innovación para ver las cosas que te permitían tener estándares. Esta norma de toda la familia ISO comienza en el 2019 a poder ser validada internacionalmente, y hay 3 criterios claves que son como best practices
que la norma también acoge. Uno es el portafolio. Ya no estamos hablando ahora de gestionar proyectos. La norma habla explícitamente de portafolios. Es una maravilla. Porque imagínense ustedes, ¿cómo se financia la innovación? Se lo voy a poner en sencillo. Tú para un proyecto de mejora, lo que hacías era tu business case y si lo implementas, cuánto te retorna. Listo. Pero en innovación, la primera vez que lo haces, el problema es nuevo, el proceso es diferente, es iterativo, un paso atrás, hacia adelante, la solución no la tienes predeterminada. Entonces, ¿cómo hago para financiar la innovación en portafolio? Y es como una carrera de caballo. Tienes 10 caballos, a cada uno le das $10, pero ¿cuál es tu caballo ganador? No hay. A la mitad de la carrera ves que 4 despuntaron, le pones $100 a cada uno. Luego, a un cuarto de terminar la carrera, ves que 2 caballos despuntaron, le pones $1000 a cada uno. Y a los demás les inviertes. Es un financiamiento por tramos, basado en evidencia y se trabaja con capital riesgo. ¿Se dan cuenta de la diferencia que hay? Tienes que gestionar un portafolio y alimentarlo de nuevas iniciativas. Se te van algunas iniciativas, entran otras. Ok, eso lo tiene la norma y eso es el portafolio. Si lo pusiéramos en lógica animal, sería un tema de el instinto de negocio. ¿Cómo me diversifico? ¿Cómo crezco? ¿Cómo le gano ventaja competitiva? Pues el portafolio te plantea eso, tu nivel de ambición. ¿Cuánto quieres crecer? ¿Cuánta ambición tienes en él? El otro es el programa de innovación, y acá tienes tú el proceso operativo de la innovación, que la norma ISO, a diferencia de todas las otras normas, lo plantea de una manera iterativa, que es la característica de la innovación. No solamente es paso 1, paso 2, paso 3, que ahora lo vamos a ver, sino que a veces cuando estás en el paso 3 puedes irte al paso 1 de nuevo. Entonces es un proceso de ir hacia atrás para poder dar 2 pasos hacia adelante. Sumamente importante. Y este programa de innovación, este embudo de innovación, te permite alimentar el portafolio y gestionar la idea para convertirla en valor. Esta es la clave. Y eso es como un proceso regenerativo. Oye, ya, algunos se me cayeron, algunos proyectos se me cayeron y otros entran. La cultura de innovación es otro de los temas. La cultura es eso que pasa cuando el jefe no dice lo que tiene que suceder, ¿no? Eso es lo que pasa en la cultura. Entonces la pregunta es, vamos a hacer una fiesta de uno y voy a salir a la pista de baile a bailar solito, aunque sea no voy en pareja o en mancha. Bueno, así es la innovación también. Y la ISO, una de las cosas que tiene la 56001 y toda su familia, es que te plantea el concepto, y es como todas las demás ISOs, de cultura. Si tú no llevas la innovación al tema cultural, entonces realmente no va a ser sostenible nada de lo que tú puedas establecer. Y esto es el ADN realmente y lo que caracteriza la ventaja competitiva. Ven los estudios a partir de los 90 aproximadamente y todos coinciden en algo. La verdadera ventaja competitiva de una empresa es su cultura. Yo me pregunto, ¿esta ISO cuánto va a ayudar a uno de los lugares más diversos de culturas que existen en el mundo, como Perú? Tenemos 800 culturas. ¿Por qué nuestras culturas y pueblos originarios nunca son entendidos como ventaja competitiva en el sur global? Nunca lo he entendido. Pero deberíamos verlo de esa manera. ¿Y cómo comenzar a trabajar la innovación de esta diversidad cultural que tenemos y la cultura organizacional que la recoge también y que finalmente trabaja con saberes diferentes sobre la naturaleza, las maderas en las cuales podemos aprender a hacer disrupción distinto en nuestra organización? Pero vamos a verlo ya un poquito más a nivel del sistema. ¿Cómo desarrollamos ese instinto con el portafolio? Vamos aquí. Este es un gráfico que todos ya conocen, es propio de las normas ISO, pero aquí vamos a ver algunas sutilezas, ¿no? Primero que nada, el tema del liderazgo tiene que ver con cómo, se lo voy a poner así de una manera muy sencilla, porque quiero que se lo lleven en el ADN. Es cuando hablo con un director o con un directorio, o a veces un gerente general que también es como el CEO, como el director ejecutivo, uno de los grandes temas es, oye, ubicaína, ¿en qué contexto estás? Entonces, 3 es contexto, cultura, colaboración, recuérdenlas. El contexto tiene que ver cuáles son las tendencias que hoy nos van a apalancar, cuáles son las tendencias que queremos provocar, las oportunidades que no se nos pueden pasar, esa gran oportunidad que dice en el libro Acelerar Kotler, cuando te señala, antes de hablar del sentido de urgencia porque tienes objetivos claros, la gente no se come ningún sentido de urgencia si no sabe cuál es la gran oportunidad que si se te pasa, se te pasó el tren.
Entonces, primero dime cuál es la gran oportunidad. Eso es lo que tiene que verse de cara a la innovación. El contexto de oportunidades, tendencias, tecnologías que finalmente pueden nutrir tu inspiración y pueden decir, aquí se me está pasando el cambio. Segundo, la cultura, que tiene que ver con una atención muy propia de la innovación. Y recuerden que voy a destinar dinero, tiempo y recursos para que la gente innove, y la vaca lechera, el cash cow, que está en el día a día, en lo que me genera valor, voy a distraer a mi gente para que innove. Entonces se da la famosa tensión entre la cultura operativa y la cultura de innovación. Y es una excelencia operativa que le saca lo máximo posible a lo que actualmente tú estás dando como propuesta de valor, el máximo rendimiento, y por otro lado lo que podría ser nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo empresarial. Entonces, acá hay una tensión muy importante para los líderes: definir la cultura y establecer como prioridad la innovación, porque vas a tener que estar en la tensión permanente de una excelencia operativa con una cultura de innovación. Y esto es otro de los temas. Y la colaboración es, oye, en mi empresa, ¿cómo colaboro el interno y cómo colaboro el externo? ¿Cómo estoy articulando mi enjambre dentro de la empresa para la innovación, con las áreas de soporte, los procesos operativos, también la alta dirección, para que la innovación suceda? Y con mis aliados, ¿cómo lo hago? Entonces, esto es muy importante en la primera parte, ponerte de acuerdo y hacer una visión de innovación, que en la ISO también se plantea. Eso me encantó cuando comencé a ver esto en el 2020 aproximadamente, en empresas concretas en donde he desarrollado la consultoría con la ISO 56002, que es como la precursora de la 56001, que es la guía con algunas orientaciones que se estaban dando ahí. Yo chequeaba que la visión de innovación ya estaba formulada de una manera muy interesante, pero viene también de la herencia de este autor que les comenté, de Kotter. Cuando ustedes ven, chequean un poquito más atrás, es una visión de cambio, no es una visión empresarial de 2 líneas. Realmente es cómo estás pensando que la innovación va a ser transformada con la innovación, y esa foto tienes que describirla. Entonces los líderes tienen que tener el cuento, el storytelling, la visión que debo comunicar al conjunto de la organización para que sepan cuál es el resultado de todos nuestros esfuerzos. Esa es la visión. Esa es la visión, y es un tipo de visión de cambio, que en este caso es la visión de innovación. Muchas veces no se hace esa distinción, pero a nivel de, digamos, académico es fundamental hacerla. Para que Kotter decide, tú tienes que poderla definir en 2 párrafos, leerla en 60 segundos y toma media página. Esa es la visión de la que estamos hablando, la que te retrata el futuro. Muy bien. Luego de que hemos entendido entonces por dónde va el instinto y sabemos a qué oportunidades vamos, con qué cultura estamos yendo y con qué colaboraciones la vamos a apalancar, hemos establecido una visión, la aterrizamos en política. Y la política es los principios y enfoques que van a encauzar la innovación. Esa es la política. ¿Cuáles son los principios de actuación que nos van a permitir hacerlo, que deben ser comunicados a todos? Pero ese es un tema también, porque son principios diferentes normalmente. Son aquellos principios que te ayudan a encauzar lo nuevo. No el estándar de lo que ya vienes haciendo y mejor, sino cómo vas a provocar el futuro. Y eso es algo bastante interesante a la hora de pensar y cómo hago una política que inspire y que dote de esos enfoques y principios. Muy bien. Eso es para poder establecer luego tu portafolio y tengas realmente claridad de que es tu portafolio, la herramienta fundamental con la que el top management va a tomar las decisiones, con todo ese paraguas de ya tengo ubicadina de contexto, ya sé cómo colaborar, sé qué cultura estoy propiciando, tengo la visión y la política para poderlo desarrollar. En esa estrategia está el portafolio. Ahora, ¿cómo desarrollamos la capacidad regenerativa? Lo que hablábamos de la turritopsis, ¿no? Ya, ahora me quiero regenerar, quiero rejuvenecer, ¿no? La turritopsis dorm, ¿no? Entonces, perfecto. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, ese es el proceso operativo de la innovación. Y esa es la otra parte, la norma fundamental, que nos ayuda un montón a poder precisar cómo hacer este flujo en el cual no ves tú una linealidad, sino flechitas que están para atrás, para adelante. Por ejemplo, cuando identifico una oportunidad, creo un concepto y valido el concepto, esta validación del concepto me hace ver que hay otras oportunidades más, porque he tenido contacto, por ejemplo, con el usuario y el cliente y me doy cuenta que ha emergido algo nuevo que no había considerado y que debo trabajarlo porque sería próspero, y así.
Parece teórico, pero en la práctica lo que estamos haciendo, trabajos de gestión de la innovación en las empresas en el día a día, lo vemos clarísimo, pero el tema es, como diría un trovador antiguo, que era ¿dónde pongo lo hallado? Pues bueno, la norma te dice cuáles son esas guías sobre las que puedes poner lo hallado. Esa es la clave. Entonces, ¿por qué no comenzar a formalizar nuestra manera? No hay nada más disciplinado que provocar el futuro, si no sé que a futuro vamos a poderlo gestionar. Hay que integrar el futuro en el hoy y provocar, ¿sí? Y este es un proceso iterativo, y lo que te plantea es las oportunidades y necesidades, y para ser muy sutil también dentro de la norma, te habla de la intención convertirla en valor, pero para ser sutiles, tu input puede ser una oportunidad o una necesidad. Categorías claves también de análisis a nivel de estudios que se hacen. Tú puedes innovar con las necesidades del presente, por ejemplo, que necesita mi cliente. Entonces eso es gestión de la innovación centrada en la eficiencia o centrado en el modelo de negocio actual. Porque hay necesidades que puedes reconocer. Pero cuando quieres provocar el futuro, también el input puede ser la oportunidad. A veces no es que tengas una necesidad actual, sino una oportunidad que capitalizar. Es otro paradigma y ahí provocas el futuro. Normalmente la explotación parte de una necesidad. ¿Qué debo hacer para que mi modelo de negocio actual sea mejor, por ejemplo? O cómo puedo provocar el futuro a partir de una oportunidad, la exploración. Ahí está la capacidad dual de tener un portafolio de innovación que explote el presente, le saque el jugo a mis necesidades y explore el futuro, le saque el jugo a las oportunidades. ¿De acuerdo? Eso es explotar y explorar. Como en la minería, explota la beta, explora, ¿no? Igualito funciona en el tema de la innovación. Y lo que buscas es transformarlo en valor. Entonces, esto está inspirado en temas que se discutieron también en los 90s y los inicios del 2000 relacionados a Outcome Driven Innovation, quiere decir innovación centrada en resultados, que bueno, para mí debería cambiar. Deberíamos tener mi propuesta siempre es Legacy Driven Innovation, es innovación impulsada por el legado, ¿no? Pero cuestiones de discusiones teóricas más allá de la norma. Ahí está, y ese es el proceso operativo. Esto es fundamental para que las empresas entiendan cómo hacer posible esta regeneración continua de iniciativas y, evidentemente, el cultivar el ADN, que es esta cultura, que es la reparación, la mejora genética, porque la cultura misma le pone la vitalidad a lo que es y la ventaja competitiva a lo que haces, está en la parte también relacionada de la mejora continua que tienes que tener y las áreas de soporte. No puedes hacer una innovación con un equipo nada más. Tú tienes que poder ver cómo se le da soporte a nivel de competencias, capacidades, digamos, aspectos logísticos que necesites, lo que fuere, y cómo esto tiene que ir mejorando y analizando todo el sistema para ver dónde está el cuello de botella y el problema en el que está. Entonces, es una norma que nos permite ganar conciencia. Cuando escuchaba lo de concienciación, me hacía recordar un autor brasileño muy bonito, educador, que decía: la concienciación es la actitud crítica frente a la cultura dominante. Entonces yo diría, esto tenemos que ser conscientes de una actitud crítica frente al status quo. Esto nos puede ayudar a todo el tiempo pensar cómo puede evolucionar mi sistema de innovación con métricas, con una verificación por evidencias, no solamente al ojo, que es lo que me permitiría hacer las cosas mejor. Entonces, la implementación de sistemas de métricas son claves. ¿Qué tipo de cosas te pueden ayudar esta norma? A preguntarte, en una conversación estratégica, por ejemplo, ¿qué tendencias podrían afectar nuestro ecosistema de negocio? Es una pregunta estratégica. ¿Existen necesidades no atendidas dentro del ecosistema de negocio sobre las que podríamos hacer algo al respecto? ¿Qué grandes oportunidades encontramos dentro o fuera del ecosistema? Estas son preguntas que ya te quitan el menudeo a veces y te dicen a la alta dirección: discutamos en serio hacia dónde estamos yendo con la innovación. La innovación es crecimiento, la innovación es desarrollo empresarial, la innovación es velocidad de negocio, la innovación te permite generar impacto y resultado. En una enciclopedia de creatividad de Runco se establecían por los autores más importantes de cada tópico definiciones de cada palabra, y había la definición de innovación. Y me encantaba porque decía: la diferencia de innovación con la creatividad es que la innovación tiene que tener resultados y parte normalmente de un problema o de una situación que tú tienes que mejorar, no del deseo de crear. Somos innovadores, pues somos disruptivos, no.
No era eso, no es el deseo de somos disruptivos, sino es la capacidad que tú tienes para decir, no puedo quedarme con un problema sin intentar inventar una nueva fórmula. No puedo ver esta situación y dejar que se quede ahí. Tengo que evolucionarla a algo diferente. Entonces, la ISO también articula una comprensión bastante bonita sobre la manera en la que enfocamos la innovación. Te dice que es la transformación de una idea en valor, que puede ser en producto, ¿no? Producto, servicio, proceso, o también modelos de negocio, o una mezcla de todo. Entonces no te está diciendo solamente utiliza este tipo, ¿no?, de categorías, productos, innovación tecnológica, no. Dice, puede ser un producto, puede ser un proceso, puede ser un modelo de negocio, puede ser, no hay problema, o una mezcla de todo ello. Y lo más interesante es que hayan puesto modelo de negocio, ¿no?, que se haya puesto eso. Porque quién sabe la que hoy en día es el tipo de innovación de más vanguardia y más interesante para abordar. Un portafolio dual de innovación de modelos de negocio. Es la clave para hacer que la innovación o es estratégica o no es. Y por ello decanta en el operativo y decanta en el soporte que le puedas dar. Y muy bien, ahí las preguntas siempre con lo que ustedes dicen, ¿y cómo parto? Bueno, ahí está. Piensen que la visión es ¿dónde debemos estar gracias a la innovación? Es sencillito, pero ya pueden comenzar a pensar esto y que la ISO los pueda acompañar luego a poder ver cómo es su estrategia. En la estrategia de innovación es cómo vamos a llegar a provocar ese futuro visionado. Y la política de innovación, con qué principios y enfoques vamos a entrar al viaje. Una manera simple de poderlo entender. Simple. Porque a veces los términos nos pueden confundir. Pero hay preguntas que les pueden ayudar a poder comenzar el camino desde los que toman las decisiones. La ISO 56001 probablemente sea uno de los más grandes aportes que hoy por hoy, en plena era de la inteligencia artificial, en plenos momentos de cambio y de disrupciones totales, nos pueden ayudar a aprender a manejar en este proceso de incertidumbre cómo somos actores y protagonistas del cambio. Porque hoy adaptarse ya no es suficiente. De lo que se trata es de provocar el cambio. Ahí están todas las normas y la familia. Miren qué bonito todo lo que se ha ido construyendo desde el vocabulario y la terminología, que lo tenemos homologado en Perú. El tema de la ISO 56002, bueno, adoptado, perdón, la palabra exacta es adoptado del sistema 1 de la norma internacional. Ahí está el sistema de gestión de la innovación, que era la guía, era la 56002, que nos ha acompañado todo este tiempo. 2021 se pudo adoptar aquí en Perú, ¿no?, en el mes de junio. Esto fue un muy importante aporte. La 56003 de colaboraciones estratégicas. ¿Cómo una alianza? ¿Cómo no me peleo con la otra persona por la propiedad intelectual? Ahí está la 56003, o una 56005, por ejemplo, que siempre son los puntos de fricción cuando haces Open Innovation, cuando trabajas con la universidad, cuando tienes que buscar un partner. Casos de la Liga Real Rosa de Guadalupe los puedes solucionar con esto. ¿De acuerdo? Así un poco es esto. Entonces, realmente esto que a veces puede sonar de procesos y decir, ¿cómo estandarizas eso? No, es cómo te ayuda a ganar claridad estratégica, claridad operativa y claridad para sostener la innovación en el tiempo. Este es el concepto de una norma de gestión de la innovación. Por lo tanto, sí, pueden existir estándares de innovación, claro que sí. Estas son las normas que se han ido poniendo con check, ¿no? Tenemos también la 56007 ahí que está en discusión pública y la 56001 que lo he puesto en progreso, pero ya prácticamente es una realidad que vamos a hacer los primeros, que le vamos a meter primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y con todo. O sea, ya va a estar certificable con requisitos, que es lo que tanto estábamos esperando, ¿no? Y que ahora a nivel mundial además ya hemos podido ver que está, tenemos un lugar especial a nivel mundial también gracias a la gestión de Patti, también con todo lo que ha significado su presencia en los foros de Patricia Larios, ¿no?, que ha significado en los foros internacionales donde esto se discute. Muy importante realmente lo que decía Rosario, ¿no?, la presencia y el querer comerte el pleito. Yo siento que eso está justamente en el ADN de Patricia y los que impulsan estas cosas. Nos queremos comer el pleito de ser referentes. Y además con este binomio de la trayectoria de Patricia también tiene este tema de sostenibilidad. Entonces el liderazgo es clave, porque es
hacer innovación sin sostenibilidad no existe. Harvard te dice, no existe innovación sin ética. Entonces, para mí, no existe innovación sin sostenibilidad, ¿no? Y para ir finalizando, la familia ISO 56000 ha impactado evidentemente en resultados sin tener todavía, se puede certificar. O sea, ya hay empresas que se han metido y se han comprado el pleito, sí. Y están ansiosas de certificarse con la 56001, sí. Yo vengo trabajando esto desde el año 2020. Desde el año 2020 aquí en Perú. Pero cuando vemos el panorama internacional, solamente les pongo 4 casitos que me llamaron la atención. Sony se plantea con un programa también donde establece la gestión de la innovación con los estándares ISO 56000 y han planteado que ellos antes de haber adoptado con la ISO 56001, y ya seguro que lo van a adoptar, se sienten camiseta 56002. En él también, ¿no? Desde España además es como la norma que han acogido para montar su sistema de gestión de la innovación con toda una estructura que les ha permitido implementar eficacia en los procesos de innovación que ellos tienen y ver cómo hacen que toda la gente sea parte de la fiesta y participe en la generación de valor, porque para ellos era muy importante la cultura de innovación. ADOX también, que tiene que ver con la gestión de la innovación, han integrado lineamientos y KPIs súper importantes para el monitoreo de la gestión de la innovación y súper geniales. O sea, por ejemplo, les pongo algo que podrían hacerlo en un cuadro de mando integral, esas herramientas antiguas que a veces uno utiliza, ¿no? Y está. Tú pones en tu cuadro de mando integral, por ejemplo, cuál es el número de iteraciones que ha tenido tu experimento, es decir, cuántos ensayos y errores has tenido en acercamientos progresivos a la realidad. Este tipo de indicadores son nuevos, o en el tema de aprendizaje y crecimiento. Imagínense tener número de errores capitalizados por equipo. Está genial. ¿Qué? ¿El error es bueno? Sí, pues, el error es bueno. Y necesitas IPIs, Innovation Performance Indicators. No solamente KPIs, sino es cómo estás provocando que lo nuevo suceda. Entonces se dicen de manera distinta. Esto es clave. Y la norma te está hablando de este tipo de indicadores que te están ayudando a pensar que eso también se mide. Porque lo que no se mide, ya ustedes lo saben, no se gestiona. En Atento, en Brasil, se ha utilizado el estándar ISO 56000 y te dicen, estamos certificados por segunda vez. Todavía puedes certificar buenas prácticas, pero no certificado de la norma porque no había la ISO 56001. Pero ahí tienes un caso también interesante. Aquí en Perú les quería plantear como unos referentes de las empresas con las que también he tenido contacto. Por ejemplo, Madrid Inmobiliaria. Esto es a propósito 3 compañías, unas totalmente distintas a la otra, para crear la diversidad. Es una inmobiliaria, pero mueren por innovar y por generar nuevas posibilidades. Aquí es Alianza Metalúrgica, tiene todo un sistema de gestión de la innovación y es una fundición de aluminio. Y como veían en las estadísticas anteriores, la industria manufacturera adopta muchos estándares, este podría ser uno de estos. Y ANSA, con los que hemos trabajado, es una empresa del Estado que trabaja todo lo que es la recuperación de pasivos mineros. Con ellos también hemos trabajado. Imagínense, ellos, sectores totalmente diferentes, ya están integrando esto en sus políticas, su manual de gestión de la innovación, tienen su visión, su estrategia aprobada, y me faltaría un montón más. Les podría decir Andes, que trabaja con todo lo que es el diseño para implementaciones mineras. Les podría hablar de Glexco, que trabaja con el tema de Robotics and Automation, porque estamos trabajando. Es decir, hay un montón, pero miren esta pluralidad en la que se puede articular. Y no tiene que ser una corporación, puede ser una entidad del Estado también, o puede ser también una organización sin fin de lucro, o puede ser una pequeña o mediana empresa. Entonces, gracias, y espero haberles inspirado a que adopten esta norma que realmente nos va a contribuir a nuestro desarrollo del país. Muchas gracias.